Se nos da f de x, y g de x y se nos pide que busquemos f veces g de si veces g de dos negativos. Número 1. F veces g de x es igual a f de x veces g de x. Debido a que f de x es igual a 2x menos 3, y g de x es igual a x al cuadrado menos 3x más 2, f de x veces g de x es la cantidad 2x menos 3 veces la cantidad x al cuadrado menos 3x más 2. Ahora necesitamos encontrar el producto para hacer esto. Distribuimos las 2x que nos da 3 productos. Luego distribuimos a 3 negativos, lo que nos da 3 productos más. 2x veces x al cuadrado es igual a 2x al cubo. 2x veces negativo 3x es igual a negativo 6x al cuadrado, lo que nos da menos 6x al cuadrado, y 2 veces x positivo 2 es igual a positivo 4x dándonos más 4x. Y ahora distribuimos 3 negativos. Negativo 3 veces x al cuadrado es negativo 3x al cuadrado, dándonos menos 3x al cuadrado. Negativo 3 veces negativo 3x es positivo 9x dándonos más 9x. Y finalmente tenemos negativo 3 veces positivo 2, que es igual a 6 negativos, dándonos menos 6. Ahora combinamos términos similares. Tenemos dos términos x al cuadrado, y tenemos dos términos x. Tenemos 2x al cubo y luego negativo 6x al cuadrado menos 3x al cuadrado es negativo 9x al cuadrado, lo que nos da menos 9x al cuadrado. Y 4x más 9x es 13x, lo que nos da más 13x. Y todavía tenemos menos 6. Ahora sabemos que f veces g de x es igual a 2x al cubo menos 9x al cuadrado. Más 13x. Menos 6. Para el número 2, se nos pide encontrar f veces g de dos negativos. Debido a que acabamos de encontrar la función, f veces g de x, una forma de encontrar f veces g de dos negativos es sustituir dos negativos por x en f por g de x. El segundo método definido f por g de negativo 2 es determinar f de negativo 2 veces g de negativo 2. En este video mostraremos ambos métodos. Sin embargo, para el primer método, usemos f veces g de x que acabamos de encontrar. Entonces f por g de negativo 2 es igual a... Sustituyendo dos negativos por x y f por g nos da 2 veces el cubo de 2 negativos menos 9 veces el cuadrado de 2 negativos. Más 13 veces negativo 2 menos 6. Comenzamos simplificando los exponentes. El cubo de 2 negativos es igual a 8 negativos. Esto nos da 2 veces negativo 8 menos 9 veces el cuadrado del negativo 2 es positivo 4. El siguiente paso es multiplicar. 2 veces negativo 8 es igual a negativo 16, entonces tenemos menos 9 veces 4, lo que nos da menos 36. Entonces tenemos más 13 veces negativo 2 es igual a negativo 26. Y tenemos menos 6. Y ahora sumamos, restamos de izquierda a derecha. Negativo 16 menos 36 es igual a negativo 52. Negativo 52 más negativo 26 es igual a negativo 78. Negativo 78 menos 6 es igual a negativo 84. F por g de negativo 2 es igual a negativo 84. Pero también determinemos f por g de negativo 2 determinando f de negativo 2 veces g de negativo 2. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Nuevamente, f veces g de dos negativos, usando la definición, es igual a f de dos negativos 2 veces g de dos negativos. Para encontrar f de negativo 2, sustituimos x negativo por x en f de x, lo que nos da 2 veces negativo 2 menos 3. Y tenemos tiempos g de 2 negativos, que es igual al cuadrado de 2 negativos menos 3 veces negativo 2 más 2. Ahora simplificamos dentro de los paréntesis, luego multiplicamos. 2 veces negativo 2 es igual a negativo 4, dándonos 4 negativo menos 3, la cantidad que el cuadrado de 2 negativo es 4 positivo.
Negativo 4 menos 3 es negativo 7. Aquí tenemos menos 3 veces negativo 2, que es menos negativo 6, que es equivalente a más 6, dándonos 4 más 6 más 2. Esto nos da negativo 7 veces 4 más 6 más 2. Es igual a 12. Y un negativo 7 veces 12 es negativo 84, por supuesto, nos da el mismo resultado. Entonces puede notar, si no hubiéramos encontrado ya f veces g de x en el número 1, probablemente sería más rápido encontrar f veces g de 2 negativos usando este método aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.